Sí, señor. Entonces, hoy vamos a continuar. Ya fundamento tuvimos por 2 lunes. El tercer lunes de esta serie hablamos de 4 mentiras que las mujeres creen. Hablamos que la primera fue en realidad Dios no es bueno. La otra, Dios no me ama. La tercera, no puedo cambiar mi manera de ser. Y la cuarta, la belleza física es más importante que la interior. Y estuvo poderosísimo. Ya está subido en el canal de YouTube. Hoy vamos a hablar tal vez algunas tres de esas de mentiras que menciona nuestro libro de referencia, tal vez cuatro, todo depende, ¿verdad?, del tiempo que nos permita el Señor, que nos otorgue el Señor. Voy a comenzar. Este libro está tremendo y los capítulos comienzan como con lo que sería un diario de Eva. Un diario es un cuaderno donde diariamente, a veces las mujeres, las jovencitas, a veces hasta los varones también tienen su diario, eh, practican el escribir, a veces sentimientos, a veces sucesos del día, a veces su devocional, cuando leen la palabra, escriben versículos bíblicos, ¿verdad? Pues la escritora tiene la imaginación de que Eva tenía un cuaderno, tenía un diario. Y el pasado lunes no lo leí, pero el de este capítulo me llamó mucho la atención y quiero tomarlo de introducción. Así que lo que voy a estar leyendo es como si Eva lo hubiera escrito en su diario. Es corto, así que aquí está. Dice, ya pasaron 6 meses desde que salimos del Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debí escuchar a la serpiente. Claro que él estaba junto ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no me parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre comía y si me sentía satisfecha dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer y una vez que comienzo no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de evitarlo. Tremendo el diarito de Eva. Amén. ¿Cuántas se pudieron como que de algo tomaron? O de alguna manera se fueron allá al momento y sintieron como que, wow, el corazón de Eva, como ella tal vez se sentía después ya de 6 meses de ser expulsada del huerto del Edén. Como, qué cosas yo pude como tomar de esto era que ella se sentía muy mal de lo que había sucedido, pero también, por otro lado, trataba de poner un poco de culpa a la decisión que ella tomó de hablar con la serpiente en su esposo Adán. Y bueno, Adán fue también influenciado a través de ella, pero quien sabemos que dio el primer paso ahí fue Eva. Y ella dice, ¿por qué él no hizo algo? ¿Por qué él no lo evitó? Y a veces nosotras tal vez fallamos en algunas cosas, puede ser en cualquier cosa, y buscamos como mirar el que está al lado de nosotros y decir, pero tampoco lo evitaste. Yo no sé por qué me viste que iba a tomar ese decisión, no me frenaste. Tú también te comiste eso, no dijiste nada, ¿no? Y qué cosa que menciona que sentía una culpa que la atormentaba.
Y hoy vamos a estar hablando de mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y cuando el pecado llega a nuestra vida y practicamos el pecado, eh, las consecuencias nos atormentan. El solo pensar en lo que ocurrió en el evento nos atormenta. Eh, Otro detalle que me llamó la atención es que ella sentía un muro entre ella y Dios después del pecado. Ella sentía que ella cada vez que intentaba hablarle a Dios, ella sentía un muro. Tal vez era un muro imaginario, tal vez de parte de Dios no había un muro, pero ella sentía una incapacidad de volver a hablar con Dios, sentía una resistencia. Y ella dice que después que pecó y comió del fruto, ella jamás había pensado que le iba a resultar difícil volver a ser una mujer obediente, porque ella fue una mujer obediente en algún momento, pero luego de fallar y cometer el pecado que cometió, ella le resultó difícil volver a ser obediente. De hecho, ella antes tenía dominio propio, podríamos llamarle así. Ella comía de acuerdo a la necesidad que tenía, del hambre que tenía, pero ya luego del pecado, ella andaba su vida desenfrenada. Ella comía y no podía como saciarse. ¿Cuántas saben que el pecado te pide más? Pide más, pide más. Amén. Bueno, tremendo. Pero ahora vamos allá. Vamos a la primera parte de este tema, de el pecado. Y vamos a hablar hoy de tres mentiras, pero quiero darle algunos datos, un testimonio que mientras leía el libro encontré, y era de una familia que adoptó una mascota que se llamaba Sonia y medía unos 30 centímetros, pero 8 años después, esa mascota ya había crecido hasta medir 3,5 metros, quiere decir más de 9 pies, y pesaba 40 kilogramos, suficiente y bastante. El 20 de julio, fíjese, casi para esta misma temporada, estamos el 20 y pico de julio ahora mismo, del 1993, Sonia, ¿sabe qué era Sonia? Una serpiente pitón de Birmania. Sonia atacó a Derek, que tenía 15 años de edad, y lo estranguló hasta dejarlo sin vida. La criatura que parecía para la familia inofensiva en un momento, pequeñita, bonita, una simple mascota, ingenuamente la trajeron a la casa, la cuidaron, la alimentaron y se volvió tragedia, se volvió destrucción a la vida de esta familia. Lo que no nos puede sorprender es que la serpiente hizo lo que por naturaleza las serpientes hacen. Entonces, así mismo sucede con el pecado. Su naturaleza no ha cambiado. El pecado, la paga del pecado es muerte. Cualquier engaño que nosotros podemos aceptar de parte del enemigo, el fin es el mismo. El enemigo trata de convencernos de que Dios no es quien dice ser, ya eso lo hablamos el pasado lunes, Dios no es quien dice ser, y el pecado no es lo que Él dice. Eso es en una simple frase, una simple oración que nos deja claro qué es lo que el enemigo hace a través del engaño hacia nuestras vidas. Él lo que hace es que nos convence de que Dios no es quien dice ser y de que el pecado no es lo que Dios dice. ¿Está bien? Hace como si Dios no fuese tan bueno y hace como si el pecado no fuese tan malo. Disfraza el pecado, pero disfrazar el pecado no cambia su naturaleza. Así que es importante que entendamos que el mismo engaño que hizo hacia Eva es lo mismo que todavía él sigue practicando en nuestras vidas. Bueno,
La primera mentira se llama, puedo pecar y quedar impune. Puedo pecar y quedar impune. ¿Qué significa eso? Que puedo pecar y nada pasa. No hay consecuencia. Dios le dijo a Adán, si comes del fruto de este árbol, morirás. El mandato era, claro, no comas. Porque si comes, morirás. El resultado de la desobediencia estaba clarito. Si comes, morirás. Pero Satanás, ¿qué hizo? Sembró, y ya de eso hablamos en el fundamento, el primer lunes, el segundo lunes de la serie. Sembró la duda de que Dios no era bueno, no era tan bueno como él decía ser, y puso en duda la orden o el mandamiento que había puesto en Adán, y luego lo que hizo fue que rebatió las consecuencias que Dios había establecido. Le dijo entonces la serpiente a la mujer, no moriréis. El Señor había dicho, si comes del fruto, moriréis. Y la serpiente le dijo, no moriréis. El enemigo nos hace creer que nuestro pecado no va a ser juzgado. El enemigo nos hace creer que, que lo que nosotros cosechamos no lo vamos, o sea, que lo que nosotros sembramos no lo vamos a cosechar, al revés. Que lo que nosotros sembramos no lo vamos a cosechar. Que lo que yo elija hoy no va a traer consecuencias futuras. Y que yo puedo jugar con fuego sin quemarme. Así es que trabaja el enemigo. Y hermanas, tal vez usted y yo pensemos que no estamos creyendo conscientemente esas mentiras, pero podemos decidir pecar porque en el fondo de nosotros nos decimos la mentira a nosotras mismas. A veces pensamos y reprendemos la mentira y pensamos y lo reprendemos en otro y decimos, no, es que así no es, la Biblia dice esto. Pero llega un punto que la idea, la duda, llega a nuestras mentes, entra a nuestro corazón y hace, da fruto porque es sembrada. Y comenzamos a pecar porque en el fondo creemos esa mentira. Nos enredamos en diferentes cosas que alimentan. Y ya hablamos de las cosas que entran, ¿verdad? Por nuestros sentidos, por las puertas que Dios nos ha dado. Y podemos estar enredadas en diferentes entretenimientos, distracciones, por mencionar algunas, tal vez la televisión, tal vez alguna novela, tal vez algún programa en el internet, tal vez algunas cosas que no son reverentes o son indecentes. No te edifican, no te edifican. Tal vez no es nada tan malo, pero tampoco te edifica. Y esos programas y esas cositas que dejamos entrar a nuestra vida, de alguna manera hacen un efecto. ¿Qué efecto pueden hacer? Pues aquí hay enumerado algunos de ellos. Número uno, todas estas cosas, música, libros, cosas de indecente, filosofía mundana, todo esto te hace perder la sensibilidad, te hace insensible y te hace tolerante al pecado. Tú comienzas a ver que en la serie todos son así. En la serie es normal que consuman esto, en la serie es normal la mentira, el engaño, la infidelidad, lo que estás viendo online, lo ves, lo empiezas a ver normal, a tal punto que lo toleras, te haces tolerante. Número dos, aumenta tu apetito por el pecado y a la misma vez disminuye tu anhelo por santidad. También crea una barrera en nuestra comunión con Dios. Nuestra mente comienza a pensar como piensa el mundo y no a la manera de Dios. Por ejemplo, esos son algunos. Por ejemplo, si usted decide
Guardar rencor, que sabemos que no está bien, nosotros debemos perdonar para que nuestro Padre Celestial también nos perdone. Tenemos que ser prontos a perdonar. Pero si usted decide, es su decisión, guardar rencor hacia una persona que te hizo daño, sabes que tarde o temprano vas a tener amargura en tu corazón. Sabes que tarde o temprano eso va a destruir tu capacidad para pensar con cordura, alineado a la palabra de Dios. Sabes que te vas a convertir en una persona infeliz, porque el que no perdona es infeliz. Ya. A veces tú puedes tenerlo todo, realmente. Todo, todo, todo para estar satisfecho, contento. Como decía Pablo, contento. Pero el simple hecho de no haber perdonado te hace sentir infeliz. Porque parte de la, del beneficio del perdón no es al que usted está perdonando, sino es a usted, a su corazón mismo. Afecta a tu cuerpo, trae enfermedades. La falta del perdón, hay pruebas científicas de que enferma, da fatiga, dolores de cabeza, daña órganos, X o Y. No te deja experimentar el perdón de Dios porque usted no está perdonando. Y además te hace más insoportable. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Una persona que no perdona y es rencorosa es como insoportable. Así que, gloria a eso. Si usted tiene algo en contra de alguien, ya sea un familiar, ya sea un hermano, una hermana, un compañero de trabajo, el vecino, alguien, usted debe de correr. Si usted dice ser cristiano o cristiano, usted debe correr y pedir perdón. Amén. Decirle, perdóname. ¿Por qué? Porque si no, el agraviado en todo esto es uno mismo. Más que la otra. Tal vez la otra persona está feliz y contento, ni enterado, pero nosotros debemos estar claros y no permitir que el enemigo siembre esto en nosotros, porque es un engaño para limitarte de la plenitud del Señor. Entonces, va a traer destrucción a nuestra vida. Por ejemplo, siempre a lo que Dios llama pecado, el enemigo lo va a poner atractivo. Lo va a hacer como que es divertido, lo va a poner como que es seguro, como que es algo inocente. ¿Cuántos saben mentir blanca? Mentir blanco, mentirita blanca. ¿Ah? Eh, lo hace sentir inocente. Eso no es mentirita blanca. No, las mentiras en la Biblia no tienen colores, son mentiras. Lo hace ver como algo insignificante el pecado. Eso es insignificante, no importa. Eh, Eso es algo que tú deseas, tómalo porque tú lo deseas. Pero así de fácil entra el pecado en nuestras vidas y lo que trae es muerte. El pecado es peligroso, es destructivo, conduce a la muerte. La verdad es que cosechamos lo que sembramos. Y cada lección, la verdad es que cada lección que hacemos en el presente trae consecuencias en el futuro, sea en un futuro seguido, pronto, o en un futuro más adelante, o en el futuro de allá, en el trono del Señor, allá cuando el Señor nos lleve a cuenta. No sabemos en cuál futuro, pero siempre nuestras elecciones presentes van a tener consecuencias futuras. Y todas las consecuencias de nuestro pecado nos alcanzan, tarde o temprano. Amén. Es lamentable que nosotras no siempre reconozcamos la conexión que existe entre nuestras elecciones naturales, entre nuestras elecciones carnales y las consecuencias que son involuntarias en nuestra vida, hermana. Hay una conexión y a veces solo miramos lo que vamos a tener, el beneficio pronto, ese deseo, ese gustito que vamos a tener, pero no estamos mirando, si no conectamos. Si yo hago esto, tal vez tengo este placer, tal vez tengo este beneficio, pero mira lo que me va a traer la consecuencia. Entonces, dejamos de mirar esa otra parte. Si la tuviéramos clara, esa otra parte de la moneda, ese otro lado de la moneda, tal vez nos refrenaríamos y obedeceríamos al Señor. Aquí habla de los placeres del pecado.
Eva fue engañada y en Génesis capítulo 3 verso 5 Satanás le había dicho, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe? Él le hizo una insinuación a Eva, pero tú sabes que no, espérense, que nosotros si vamos si damos el paso al pecado, vamos a sufrir consecuencias negativas. Además de gozar de cierto beneficio, vas a tener consecuencias negativas. El placer y los beneficios que nos da el pecado se disfrutan un poquito. Él va a hacernos pensar que vale la pena lo que estás arriesgando, pero la verdad es, hermano, que el pecado trae consecuencias. Voy a comentarles algunas consecuencias del pecado. Y de una vez también le voy a tomar una foto a esta parte aquí. Para ahorita, cuando se acabe la clase, se la voy a compartir. El pecado roba el gozo. El pecado destruye la confianza. El pecado acarrea culpa. El pecado nos somete al dominio de Satanás, nos hace esclavo de él. Cuando usted decide pecar, usted le está diciendo a Satanás, tienes dominio de mí. El pecado apaga el Espíritu de Dios. El pecado produce daños físicos. El pecado causa dolor en el alma. El pecado contrista o entristece el corazón. El pecado le abre la puerta a más pecados. Ese pecado le da puerta a otros pecados. ¿Ven? El pecado rompe la comunión con Dios. El pecado produce temor y el pecado esclaviza. ¿Qué le parece esa lista? Escriba ahí en el chat, ¿qué le parece esa lista? Si lo viéramos así, ¿verdad? Con esta claridad que lo enlista ahora, verdaderamente es tremendo como a veces pasamos por alto todo, todo estas consecuencias que trae el pecado. Le pasamos por alto. Y esas son pocas, tal vez podríamos mencionar muchas más, ¿verdad? Pero yo creo que con una lista así, que usted cada vez que esté tentada o esté al frente de una oferta para pecar, usted diga, bueno, yo estaré dispuesta a pagar ese precio, a entristecer el corazón a Dios, a abrirle la puerta. Yo realmente quiero abrirle la puerta a otros pecados. O realmente yo querré como acarrear culpa. Yo querré destruir confianza. Yo quiero estar sometida al dominio de Satanás. De- Tenemos que verlo de esa manera, preguntándolo nosotros mismos. Amén. Gloria a Jesús. Eh, Dios es perdonador. ¿Cuántos saben eso? Dios perdona el pecado cuando venimos con arrepentimiento. Y yo quiero hablarle ahora de dos puntos que son extremos. Dos extremos. El primero es, a ver la hora. Estamos bien. El primero es, en realidad mi pecado no es tan malo. Esa es la segunda mentira que vamos a hablar hoy. Mi pecado no es tan malo. ¿Cuántas han pensado así alguna vez? Para que no se sienta sola, para que no se sienta sola. Claro. Pues uno hace una falla y uno la mide. Uno dice, ay, pero esto no es tan malo. Bueno, pero vamos a hablar de eso. Esto es una verdad una mentira y la verdad nos va a hacer libre de eso. Dice, si empezamos a comparar nuestros pecados con los de otros, podemos fácilmente caer presa de la mentira, de nuestro pecado, de que nuestro pecado no es tan malo. Caemos presa de esa mentira porque estamos comparando mi pecado con otra persona.
Y la palabra en Primera de Corintios capítulo 6 verso 9 y verso 10, Primera de Corintios 6 verso 9 verso 10, menciona algunos pecados. Mire lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eh, Ahí habla de diferentes pecados. Y la escritora, por ejemplo, menciona y resalta como si pensáramos que el menor de eso es los maldicientes, la maledicencia, la injuria, ¿verdad? Y tal vez parecería leve, porque al lado de la fornicación, o al lado de tal vez la homosexualidad, o al lado tal vez de la idolatría o de los adulterios, ay, pues si yo lo que hago es que a veces pues, se me zafa una palabrita, o a veces critico a alguien, o a veces, ¿verdad? Puede ser algo así, digo una mentira de esta manera, o aquello lo otro. Y la verdad es que nuestros pecados, grandes o pequeños, son pecados. Y en realidad, pensar que mi pecado no es tan malo es un engaño de Satanás. Por ejemplo, malgastar el tiempo. La Biblia establece que nosotros tenemos que ser sabios con el tiempo. El no hacerlo, ¿qué sería? Desobedecer a Dios. Entonces, malgastar el tiempo, hablar sin parar de hablar. La palabra dice en los proverbios que en la mucha palabra hay pecado. Hablar sin parar de hablar. Gente que habla y no tienen control de lo que están hablando. Comer o tomar en exceso, ya sea tomar cierta bebida, no tiene que ser bebida alcohólica. No, ya, para que vea que no piense que su pecado no es tan malo, porque usted lo que bebe en exceso solamente es smoothies, o lo que bebe en exceso es solamente el café frappuccino, o café así, o el té tal, o no sé, algo en exceso que usted pueda pensar, el comer en exceso. Habla la palabra que es pecado. eh, Tener un espíritu crítico, el gastar demasiado. Personas tienen control en los gastos. El preocuparnos demasiado, porque habla de no tener confianza en el Señor, ¿verdad? Eh, Actuar egoístamente. Todos esos detalles nos pueden parecer que no son malos, pero si usted los mira, la verdad es que eh, siguen siendo pecados. Mire esto, dice, hubiera sido fácil para Eva considerar a su pecado de esa manera. Después de todo, ella no abandonó a su esposo, ella no maldijo a Dios, ni negó su existencia, tampoco. Ella tampoco dijo Dios no existe o whatever. No. Si piensan en en lo sucedido, lo único que ella hizo fue darle un mordisco a un fruto que Dios le había negado. Quiere decir como que ella ni siquiera se lo comió completo. Lo que hicieron fue un mordisco. Tal vez no fue tan malo. Entonces, ¿por qué todo ese alboroto? ¿Por qué tanta consecuencia? ¿Por qué las expulsaron? Quedaron desnudos, los expulsaron. ¿Cuál fue el alboroto? Fácil, porque Dios había dicho que no. Y como quiera, Eva dijo, me lo voy a comer. Es simple y trae cada pecado en nuestra vida va a traer consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en las emociones, en la relación con Dios, en nuestro matrimonio. Ese pecadito de Eva inclinó a su esposo a pecar. Y como resultado, toda, todo ser humano se hundió en el pecado. Entonces ya no podemos mirar como que es que mi pecado no es tan malo. Es que usted no está midiendo las consecuencias del pescadito, de ese pescadito, para que se ría.
Porque a veces dice, no, yo lo que tengo son pescaditos. Tengan cuidado, gloria a Dios. Cada vez que nosotros elegimos hacer nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios, estamos pecando. Porque no hacer la voluntad de Dios es rebeldía. ¿Amén? Entonces estamos rebelándonos en eso. Vamos a continuar, voy rapidito para poder completar la misión de esta tarde. Cuando hay una oración que ella menciona de unas personas que la hacían, y su corazón se volvió para hacer esta oración de esta manera, y su comunión con Dios creció y ellos lograron cultivar un sentimiento de espanto frente al pecado, sin importar cuán insignificante ese pecado fuese para ellos o para otros, o para la sociedad o para los amigos. Y más o menos, ellos oraban de esta manera, más o menos. Dice como, al Señor, desenmascara delante de mí la fealdad del pecado. Desenmascara delante de mí la fealdad. Muéstrame lo horrible. Es como hablábamos el lunes pasado, no sé las que puedan recordar, que si Eva hubiera visto aquel fruto tan deseable que ella, ¿verdad? Lo veía tan deseable, pero de verdad ella lo hubiera podido ver con consecuencia, ella lo hubiera podido ver tal vez con gusano, lo hubiera podido ver de diferente manera, lo feo del pecado que iba a cometer, ella no lo hubiera cometido. Entonces, si el Señor nos permite tener desenmascarado la fealdad del pecado, poderlo ver delante de nosotros antes de cometerlo. Dice, permíteme aborrecerlo. Thank you. Permíteme repudiarlo y huir de él. Eso es una oración. No me dejes olvidar que la gravedad del pecado no radica tanto en la naturaleza del pecado cometido, sino en la grandeza de aquel contra quien pequé. Y eso está poderoso, hermano. ¿Sabes? No es el tamaño del pecado, sino es el tamaño de al Dios que nosotros le servimos, al cual estamos fallando. Tenemos que tenerlo como que presente. ¿Bien? El otro extremo, y esta es la tercera mentira del día que vamos a estudiar, Dios no puede perdonar lo que he hecho. Y ese es el otro extremo. Hay personas que en su mente tienen que el pecadito que están cometiendo no es tan malo. Y eso es una mentira, un engaño del enemigo. Por otro lado, hay otras personas que podemos pensar que Dios no puede perdonar lo que he hecho. El extremo, ¿verdad? Y eso es una mentira. Eh, hay algunas de nosotras que podemos decir, yo la verdad no me puedo perdonar eso que hice. Y es interesante cómo la Biblia no menciona la necesidad de perdonarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Dice que tenemos que perdonar al otro. Y que Dios nos perdona a nosotros. No dice que nosotros, hay personas que dicen que yo no me lo puedo perdonar. No es tu trabajo tampoco. Ya lo que tú cometiste, lo que debemos de hacer es pedir perdón a Dios. Es pedir perdón a Dios. Dios es el que nos perdona. ¿Ven? Por eso a veces luchan tratando de sentirse perdonadas por ellas mismas, cuando en realidad el perdón que tienes que ir a buscar es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Cargan con culpa, podemos estar cargando con vergüenza por su error, a pesar de que saben que Dios puede perdonar. En lo profundo de su ser, no creen que hayan recibido el perdón completo. Y les resulta difícil aceptar eso, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Sienten que para restaurar la comunión con Dios, para poder ganar el favor de nuevo con Dios, deben de sumar, como esforzarse a eh,
a algo, como una acción, como una penitencia, como un castigo, y de algún modo ser lo bastante buena para como quitar el daño que hicieron, cuando eso no es lo que habla la palabra. Y tenemos que estar alertas en eso, porque el enemigo también nos quiere mantener cautivas en ese pensamiento, engañada de que nosotras no nos podemos perdonar o que Dios no puede perdonar lo que nosotras hemos hecho. Y la verdad es que, hermanas, que nuestro Dios es un Dios perdonador. Él hizo un sacrificio. Dios cargó, ¿verdad? El Señor Jesús, el castigo por todos los pecados del mundo, de toda la humanidad, en la cruz del Calvario. Fue por todos los pecados. Él ofreció una reconciliación. Él ofreció paz. Él ofreció perdón. Él manifestó su gran amor por cada uno de nosotros. ¿Ok? Y hay un versículo bien bonito en Salmos, capítulo 85 verso 10. Después si puede lo busca en su Biblia, lo marca. Y dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Y eso es lo que está en la cruz del Calvario. Misericordia, paz, justicia, verdad. Todo para nosotros gozar de eso. La cruz revela con la mayor severidad lo que Dios piensa del pecado y el pago indescriptible para redimirnos de lo que con ligereza denominamos flaquezas. O sea, ese pecadito que hablábamos ahorita, por ese pecadito tuvo que Jesús derramar su sangre en la cruz. Entonces no es un pecadito, es un pecado. Y si todavía nosotras estamos pensando que Dios no nos puede perdonar por lo que hemos hecho, tenemos que ser libres de ese engaño a través de la verdad, que la verdad es que el Señor nos ama, que el Señor hizo un sacrificio en la cruz. Él mismo se hizo cordero, inmolado, y derramó su sangre para nuestra redención. Así que la cruz muestra la misericordia de Dios, o las misericordias de Dios, aún hacia el peor de los pecadores, el peor de los pecadores. Amén. Así que esos son dos extremos que menciona la palabra. Y bueno, nos da el tiempo. Voy a tomar 5 minutos para esta próxima mentira, que también habla del pecado. Dice, soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Soy incapaz de vencer el pecado. No puedo manejarlo. Yo no puedo terminar con esto. Voy a leer el testimonio de una persona que menciona la escritora, ¿ok? Dice, hay muchos pecados que controlan mi vida. Se llama Sandra, supuestamente. Hay muchos pecados que controlan mi vida. ¿Será posible librarme algún día? Siento que soy un caso perdido. Ansío con desesperación deshacerme de estos pecados, pero persisten en dominar mi carne. Me da vergüenza venir delante de Dios con lo mismo una y otra vez. Pensar en todos mis pecados me hace sentir que para mí no hay esperanza. ¿Cómo puedo escapar de esta mentira? Quiero ser transformada. Qué bonito, me parece que es como una carta que envió. Y estas palabras podemos mirar en Romanos capítulo 7, verso 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Busque ese versículo en su Biblia, márquelo, anótelo, eh, medite en él en esta semana. Romanos capítulo 7, verso 21 al 24. Más de
un gran número de mujeres que esta escritora tuvo como entrevistadas, reconocieron haber caído en la mentira de ser incapaces de vivir una victoria sobre el pecado. La gran mayoría de las mujeres pensaban que son incapaces de vencer el pecado y que esa mentira las mantenía esclavizadas, siendo creyentes, siendo cristianas. No estamos hablando de personas que no conocen a Dios, siendo creyentes. Cuando nosotros venimos al Señor, nosotros recibimos una nueva naturaleza. El deseo de nuestra naturaleza, nueva naturaleza, esa nueva naturaleza interna, es obedecer a Dios. Nosotros cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura. En nuestro interior hay un gran deseo ahora de obedecer a Dios. En lo profundo de nuestro ser, todo creyente genuino quiere vivir de manera agradable a Dios. Todos queremos ser agradables a Dios. Y es la naturaleza del nuevo creyente. Queremos solo hacer su voluntad y hacer las cosas como Él las ha establecido. Sin embargo, las escrituras muestran que haber nacido de nuevo, nuestra carne persiste en oponerse al espíritu que está en nosotros, a esa nueva naturaleza, nuestra carne. Por eso es que Pablo decía, en mi interior hallo esta ley, pero en mi exterior, en mi carne, hay un problema, en mis miembros hay un problema. Entonces, ¿qué podemos decir? El espíritu, en medio de un conflicto donde necesitas perdonar, el espíritu bien te aconseja, perdona. Pero tu carne te dice, guarda rencor. En medio de algún momento donde usted tiene que tener dominio propio, controlarse, así mismo el espíritu te aconseja. En tu interior tú dices, yo debo de guardar autocontrol en esto, dominio propio, yo debo de tomar un momento y analizar las cosas, pero la carne que te dice, está bien, tranquilo, enójate, grita, pataletea. Después de todo, tú necesitas desahogarte. Golpea esa puerta. Tira eso al piso, patealo, ¿verdad? Y es una batalla entre el espíritu y la carne. El espíritu te dice, dale eso a esa persona que está necesitada. Pero entonces la carne que te dice, no, 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 gasta mejor ese dinerito en ti. No, 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 guárdátelo para después. El espíritu te puede estar diciendo, pasa un momento en oración, métete a tu aposento, lee la Biblia, dedícate. Pero la carne dice, no, tú estás cansada, trabajaste todo el día. Mejor siéntate ahí en el sofá, ve televisión o abre tu teléfono y dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba toda la noche a tu pantalla y duérmete. Olvídate de eso de leer, olvídate de eso de estudiar la palabra. El espíritu tal vez te está diciendo, no digas nada, contrólate tu lengua. Lo que estás pensando decir no está nice, no está amable. En vez de bendecir o en vez de restaurar, vas a romper, a herir. Pero la carne dice, "Ah, di las cosas como son, di las cosas sin reserva, dilo, ¿ves? Y más o menos eso es lo que está hablando Pablo en Romanos. Hay una batalla, hay algo que se opone en nosotros. Y la mentira se llama soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Cada vez que nosotros estamos cediendo a la carne, nos estamos, eh, en vez de nosotros someternos al Espíritu de Dios, por eso es que seguimos esclavizados. Por eso es que seguimos pensando que no podemos dominar. Tenemos que obedecer al Espíritu de Dios. Obedecer esa naturaleza interior que Dios ha depositado en nosotros a través de su Espíritu para que tenga soberanía en nuestra vida. Yo puedo vencer el pecado siempre y cuando yo deje que el Espíritu de Dios domine mi vida. Así de sencillo. Si yo no puedo vencer el pecado, es que todavía le estoy dando a mi carne el dominio, la libertad.
de hacer como quiera. Amén. Y tal vez usted ha intentado y vuelve y falla, y vuelve a intentarlo y vuelve y falla, y está tranquilo un tiempo, pero el enemigo viene y te convence y te jala y para aquí y para allá y te sientes así toda esclava y tal vez estás pensando que, bueno, ya que lo has intentado tanto, ya no lo vas a intentar más. Olvídate, ya ganó el pecado en mi vida, pero no. eh, Necesitamos recordar que nuestras nuestras decisiones deben de estar alineadas con el Espíritu de Dios y a la verdad de la palabra de Dios. Eh, lo que usted cree, y ya esto lo mencionamos el lunes pasado, o el anterior, lo que usted cree va a determinar tu manera de vivir, lo que usted cree. Si crees que vas a pecar, vas a pecar. Si crees que, así de sencillo, hermana, si crees que te tocó vivir en esclavitud vas a vivir. Si crees que es imposible ser victoriosa, nunca vas a poder vencer. Eh, Necesitamos entender que tú y yo somos incapaces de cambiar nuestra vida sin Jesús. Eso sería una verdad. El decir yo soy incapaz de vencer el pecado, eso es un engaño. La verdad es que sin Jesús no puedo ser transformada. Sin Jesús no puedo vencer el pecado. Sin Jesús nada puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer para cerrar esta sección? Conocer la verdad porque la verdad nos hace libres. Y ese es el objetivo de esta serie. La verdad es que gracias a Jesús y la obra que hizo en la cruz, podemos tener victoria sobre el pecado. Satanás ya no es nuestro dueño. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, hay una transferencia. Ya no somos dueños. Él no es nuestro dueño, ahora somos hijas de Dios, esclavas de Dios, del Señor. Y ya no tenemos que vivir esclavas del pecado. Así que la verdad es que tú no tienes que pecar más o practicar el pecado más. Esa es la verdad, porque eres nueva criatura. Y parece, pero, hermano, es que estamos en este estuche de carne. Sí, yo sé que no, perfectas no somos, pero tenemos que ver las decisiones que tomamos. Y eso va a ser una grande, pero grande diferencia en nuestra vida. Y vas a notar que vas a comenzar a vencer esos pescaditos o pescadotes que estás de alguna manera en tu vida batallando con X pecadito, con X pecado. Tú no tienes que pecar más. No significa que no vas a volver a pecar, pero no tienes que pecar más. Porque eres una nueva criatura, porque estás bajo una nueva administración. ¿Cuántas de ustedes pueden escribir eso en su cuaderno? Estoy bajo nueva administración. Y cuando ore, déjelo saber a las tinieblas. Ya yo no estoy bajo el dominio del enemigo, ya yo no voy a pecar más, porque estoy bajo nueva administración. Y usted no tiene obligación ninguna de ceder a la tentación. Usted sabe que ahí puede estar la tentación, pero usted no tiene obligación de ceder a ella. Usted ha sido liberada. Usted ha sido liberada. El Señor vino a libertarnos del pecado. Él nos ha hecho libres del pecado y de la muerte. Amén. Así que, mis amadas, eh, vamos a culminar con esto, pero les voy a dar del versículos bíblicos de las cuatro mentiras que hemos hablado, versículos bíblicos que son la verdad. ¿Ok? Si alguien me ayuda anotándolos ahí, pues yo se lo agradezco. Y con eso terminamos. O si quieren, todas reciben fotos en el chat, ahí en el chat de aquí. Pues yo le puedo tomar una foto que tenemos que, a ver.
Y usted, yo le puedo tomar una fotito y se lo pongo. Yo creo que todas agarren aquí foto por el chat. Eso es lo que voy a hacer. Y así no tiene que copiar, pero sí lo voy a leer. Sí lo voy a leer porque es necesario. Poderoso Dios. Ok. Voy a leérselo. Número uno, la mentira que hablamos fue, puedo pecar y quedar inmune. La verdad es, cuatro verdades. Las decisiones que tomo hoy tendrán consecuencias futuras y voy a cosechar lo que siembro. Ahí hay unos versículos, se los voy a compartir en la foto. Si usted no está, por casualidad, por cosas de la vida, usted no puede accesar el chat, escríbame y yo se lo comparto. Los placeres del pecado son pasajeros. Eso es una verdad. Los placeres del pecado son pasajeros. ¿Cuántas de ustedes están a dieta y después que se comen el helado, que estaban como deseando el helado, dicen, "Ay, no me lo debí de comer? Si ya llevaba a dieta 2 meses y mira, siento que porque no, ¿para qué me lo comí? Para agarrar caloría gratis." Bueno, así mismo es el pecado, pasajero. Los placeres son pasajeros. El pecado cobra un precio devastador, no hay excepciones. Eso es verdad. Otra verdad, si juego con fuego, voy a quemarme. No podré escapar de las consecuencias de mis pecados. La segunda mentira, mi pecado no es tan malo. La verdad es que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios. Todo el que peca se rebela contra Dios. Y la otra verdad que pudiéramos decir a eso es que no hay pecado pequeño. La segunda mentira que dialogamos hoy fue, Dios no puede perdonar lo que he hecho. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. No existe un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar y eso es verdad. Usted piensa que usted tal vez ha pecado tanto o tan grande lo que hizo. Dios todavía puede perdonarte. No es tu trabajo perdonarte, es el trabajo de Dios. La gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podrías cometer. La otra mentira que hablamos fue, soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Pero la verdad es que sí soy capaz porque soy hija de Dios y no estoy obligada a pecar. No soy esclava del pecado, por medio de Cristo fui liberada del pecado. Por la gracia de Dios y mediante la obra de la cruz, tengo victoria sobre el pecado. Amén, amén, gloria a Dios. Aleluya. Próximo lunes vamos a estar hablando algunas mentiras acerca de prioridades y acerca tal vez de los hijos. Acerca de los hijos. Vamos a terminar esta grabación y luego vamos a estar hablando un poquito, unos minutitos entre nosotras.